Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y de Médicos Unidos, hoy, 9 de septiembre del año 2020, tengo mucho gusto en entrevistar como médico sobresaliente al doctor Pedro Tostli Riquelme. Él es médico pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría y vamos a enterarnos un poco más quién es Pedro Tostli Riquelme. Muy buenas tardes, Pedro. Bienvenida. Hola Eduardo, muy buenas tardes, muchas gracias y gracias por decirme médico sobresaliente, pero yo soy el más modesto de los médicos. Mira, Pedro, yo quisiera empezar por preguntarte quién es Pedro Tostli. O sea, ¿cuáles son tus orígenes? ¿Dónde naciste? ¿Cómo es tu familia? A ver si nos puedes tú explicar un poco. Vamos a conocer a Pedro Tostli. Claro que sí, mi querido Eduardo. Pues mira, yo soy, como les digo, poblano, chicharronero, portabolsas y embustero. Nací en la bella ciudad de Puebla el 2 de junio de 1945, recién terminadita la Guerra Mundial. Nací en el primer cuadro de la ciudad de Puebla. Mis padres fueron la maestra María Elena Riquelme Espinosa de los Monteros y mi papá fue el doctor Pedro Tostli Zacatelco. Y bueno, pues yo me crié en un ambiente familiar. Fuimos dos hermanos, mi hermano Aarón, que fue hijo del primer matrimonio de mi mamá, y tu servidor, nada más dos poquitos, pero bien plantados. Y pues toda mi educación familiar, mi educación escolar, la realicé en la ciudad de Puebla, la primaria en la escuela José María La Fragua y la secundaria y en el centro escolar Niños Héroes de Chapultepec, que fue una institución pues, fundamental, un pilar en información personal, mi formación como ciudadano, como hombre de bien, y posteriormente realicé la escuela preparatoria en la hoy benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí terminé mi preparatoria que había iniciado en el centro escolar Niños Héroes de Chapultepec. Y la carrera de médico, cirujano y partero, como nos decían hace mucho tiempo, la realicé en la Escuela de Medicina, hoy Facultad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hasta ahí, pues, egresé, hice mi internado de pregrado en el Centro Médico Naval de la Ciudad de México. Hice mi servicio social en la enfermería número 1 de Tampico, Tamaulipas, y posteriormente todavía hacíamos en esa época internado rotatorio de posgrado. Eso lo hice aquí en la ciudad de Puebla, en lo que hoy es el Hospital Universitario. Y finalmente mi formación académica la terminé en la Institución Mexicana de Asistencia de la Niñez, hoy Instituto Nacional de Pediatría, y como suelo decir, de ahí para real. Y de hecho, pues te tocaron épocas muy especiales, porque cuando tú eras chico, pues la vida era totalmente diferente a la que estamos viviendo actualmente, incluso en Puebla, porque en Puebla, como que había en esa década de los 40 una gran diferencia todavía de clases. O sea, la clase media alta, por decirlo de alguna manera, y los menos privilegiados. De allá hay personajes muy importantes en la vida cultural, en la vida política, en la vida económica. Y tanta iglesia, pues en el tiempo de la colonia, se acostumbraba a que fueran prácticamente los bancos. O sea, la gente adinerada iba y depositaba ahí sus valores porque no quería vivir en el puerto de Veracruz, por ejemplo, porque era un puerto de perdición.
donde estaba todo lo peor. Y se refugiaban en la ciudad de Puebla con tanta historia y tantas cosas. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras de niño? ¿Eras juguetón, o, rebelde? ¿Cómo era Pedro Toschi? Bueno, pues tienes razón, era otro México, era otro Puebla, de los años 40, 50, pues existía Pedro Infante, Rosita Quintana, María Félix, Jorge Negrete, y pues era un ambiente totalmente diferente al de tanto en la ciudad de Puebla, que era pues provincia netamente, en donde como tú dices había una división de clases sociales, la clase económicamente desprotegida y pues la clase alta, ¿sí? Porque había y hay todavía mucha gente de mucho dinero en la ciudad de Puebla. Puebla es una ciudad que tiene una colonia importante española, tiene una colonia libanesa también muy grande y pues de ahí se fueron mezclando las familias hasta ser la Puebla del día de hoy, más pujante, más progresista y bueno, sin tantos atavismos como teníamos en aquel entonces, ¿no? Como tú dices, de iglesias, había que ir a la iglesia todos los fines de semana a escuchar, oír misa de 8, había que ir al catecismo y había muchas veces, pues nosotros, yo fui acólito de la iglesia La Santísima Trinidad y ahí pasé pues, gran parte de mi niñez como acólito de esa institución religiosa, incluso hasta tuve en cierto momento inclinaciones eclesiásticas, que pues gracias a un sacerdote amigo de nosotros me dijo, por ahí creo que no es el camino, Pedro, es más fácil que sigas estudiando, que tengas una profesión y que la cuestión del curato, pues lo dejes ya para cuando estés más grande, cuando hayas terminado tu secundaria, en fin, para ver si de veras tienes esa vocación religiosa. Pero pues yo en ese entonces, pues sí era muy juguetón, yo le digo a toda la gente que fui un niño muy feliz. La ciudad era, vivíamos en una casona gigante que estaba en el primer cuadro de la ciudad, en una casa de 3 pisos, y mi madre era la administradora de ese inmueble, y entonces, como toda casa antigua, pues no tenía jardines, nada más era un gran edificio, pero yo tenía como parques toda la ciudad, porque yo fui niño de la calle, ¿sí? Mis amigos eran los boleros, los periodiqueros, ya empezaba la venta de salchichas, los puestecitos de salchichas eran, ya empezaban a hacerse muy populares y yo andaba por toda la ciudad. Entonces, pues yo desde muy pequeño tenía inclinaciones para estudiar arquitectura. Siempre me preguntaban qué quería estudiar y yo les decía que arquitectura. Yo tengo cierta habilidad plástica para el dibujo y pues esa habilidad plástica en la primaria, en la secundaria, pues la desarrollé muy bien, incluso estuve como alumno en la Academia de Bellas Artes de la ciudad de Puebla y pues estudié dibujo natural, dibujo lineal, dibujo comercial. Me empezó a gustar mucho el dibujo natural, sobre todo cuando ya te llevaban modelos para dibujarlas. Entonces, pues mi mamá se dio cuenta y me quitó de estudiar dibujo natural. Oye, Entonces, qué buenas anécdotas. Déjame preguntarte, antes de que se me vaya la idea, porque pues veo que tuviste una infancia bastante bonita, así es. llena de estímulos y de vivencias. Pero yo quiero preguntarte,
aparte de esas habilidades, ¿cómo fue que nació en ti el gusto por la tauromaquia, por la fiesta de los toros? ¿De dónde te vino eso? Pues también esa afición a la tauromaquia fue muy precoz porque nosotros vivíamos en la avenida Reforma número 303 y ahí pues en Puebla los domingos había corridas de toros, había lucha libre en la cancha de San Pedro, las corridas se realizaban en el Toreo de Puebla, una plaza bellísima, preciosa, que desgraciadamente los intereses comerciales la tiraron y pues yo no sabía qué eran los toros ni qué era la tauromaquia, pero en esa avenida Reforma los domingos, cuando los toreros triunfaban en el toreo de Puebla, los sacaban a hombros y los llevaban hasta el centro de la ciudad, hasta el Zócalo, donde se encuentra aún el Hotel Royalty, un hotel muy tradicional de la ciudad de Puebla y que era el hotel de los toreros. Ahí se vestían los toreros los domingos que había corrida de toros. Y entonces, pues yo los domingos, Puebla a las 6 de la tarde, pues ya estaba oscura, casi en tinieblas y con una paz sepulcral, ¿sí? No había tanto murmullo, no había tanto bullicio, no había tanta cantina, no había pues centros de baile, discotecas, eso no existía en ese entonces. Entonces, pues yo escuchaba la algarabía los domingos por la tarde a las 7 de la noche, que venían cargando a un tipo ahí con un traje raro, con lentejuelas, con muchos colores, muy vistoso, y venía una muchedumbre tras de él, como 200, 300 gentes, gritándole vivas y torero, torero, y esta personaje pues saludaba a todo el público, ¿no? Yo, siendo muy pequeño, tendría yo más o menos 5 años, me asomaba a ver esa manifestación popular y me gustó, pero me gustó el personaje, ¿sí? Sin saber que era una corrida de toros, me gustó ese individuo vestido de lentejuelas y que todo el mundo lo admiraba y lo aplaudía. Y a mí me dio por decirme a mí mismo, a mí me gustaría que toda la gente me fuera cargando. Y empecé. Oye, ¿y cómo fue que te involucraste así propiamente en la tauromaquia? Porque pues tú eres un aficionado activo y pues has toreado o has estado en cosos grandes, o sea, con animales ya de mucho respeto. ¿Cómo fue que te involucraste en eso? Llevando Bueno, alternativamente tu vida estudiantil, tu yo vida como fue desde médico. niño, fue desde niño que me gustó el personaje y más adelante, cuando había corridas de toros, yo me daba cuenta, me dijeron que en el último toro dejaban entrar a los chamacos que iban ahí al coso taurino. Entonces empecé a asistir a las corridas de toros yo solito, ¿sí? Yo salía de la casa tuya, caminaba como 2 kilómetros o 3 hasta llegar al Toreo de Puebla y esperaba que en el último toro cerraran las entradas, las taquillas y dejaban entrar a toda la chamacada al costo taurino. Entonces ahí fue, pues, yo tendría pues 10 años, 11 años, cuando entonces sí ya me empecé a aficionar de lo que eran las corridas de toros. Y más tarde, pues viendo las corridas de toros, pues preguntando y viendo pues, cómo se le hace para ser torero. No, pues hay que venir aquí a la Plaza de Toros a ensayar en las mañanas y que esto y que el otro. Y así fue, poco a poco me fui involucrando en el ambiente taurino de mi ciudad y ya para los 15 años ya estaba yo toreando y ya con deseos de ser profesional. ¿Sí? A esa edad toreé mi primer novillada en el pueblo de mi papá, en San Mateo Conalá, en 1960, con Rogelio de Pascual y Alfredo Báez, el campesino.
Y de ahí pues estuve toreando eh, como aspirante a profesional aproximadamente unos 3 años, ¿sí? Hasta que después de que un día me lancé de espontáneo en una placita de la ciudad de Puebla, indulté un toro, entonces pues buscamos oportunidad en la Ciudad de México y nos citaron para ir a la empresa que era de la Plaza de Toros La Aurora, en Ciudad Nezahualcóyotl, y de ahí saltabas a la Plaza México. Entonces, esa noche fue muy, muy difícil para mí. Yo ya había decidido no estudiar arquitectura y ya estaba yo cursando en 1964 el primer año de medicina y de ahí dije yo voy a ser médico. Yo mi vocación primaria es hacer el bien, servir a mis semejantes, estudiar, ¿sí? Ser una buena persona, una gente de bien, que dé un servicio a la humanidad. Y Oye, así pero fue. espérame tantito, déjame hacer aquí un espacio porque el decidir ser torero o maletilla, ¿no? Como se dice en el argot, Así es. pues necesita de mucha disciplina. O sea, hay que aprender las artes taurinas de un toro manso, de un manso peligroso, de un avanto, torear frente a a las tablas, en contra de las tablas, las diferentes artes para manejar lo que es las características del toro. Y eso que ya es bastante difícil, porque necesita disciplina y valentía, pues también se necesita del convencimiento de la familia, porque pues tú eras un menor de edad Sí. y la decisión de ser torero es una decisión muy seria que va de por medio tu integridad, el peligro de poder perder la vida en una de esas corridas. ¿Cómo fue que convenciste a tu mamá y a tu papá de que podías hacer eso? Bueno, fíjate que pues no fue muy difícil, la verdad no fue muy difícil. En mi familia no hay taurinos, no hay profesionales del toreo. Entonces, aquí en lugar de que mi papá me llevara a las corridas de toros, yo empecé a llevar a mi papá a las corridas de toros. ¿Sí? Y de hecho, pues lo hice. Y algo que tuvo él de afición, pues gracias a mí, a su hijo, y no porque él me haya inculcado la afición taurina. Y entonces, pues, de repente, pues yo les decía que ya estaba yo yendo a que convivía con toreros como Antonio Campos el Imposible, con José Luis Crespo, con Gabino Aguilar, y entonces, pues, y que estaba yo empezando a ir a las capeas, a los pueblos. Entonces, pues, no me opusieron ningún pero para que yo fuera, nada más que eso sí me decían que tenía que estudiar. Y pues yo realmente nunca descuidé el estudio por andar en lo del toreo. Siempre seguí estudiando y pues sí, los sábados o domingos, mis amigos de Apizaco me hablaban, oye, Trotsky, me decían, vente, vamos a torear mañana en San Cosme, Jalisco, vamos a torear en Apizaquito, vamos a torear en tal lugar. Obviamente eran pachangas con vacas toreadas de aquel entonces, vacas viejas de 10, 11 años, que en ese entonces todavía no se usaba mocharle los pitones a los toros y pues las toreamos así en puntas y obviamente pues regresaba yo muchas veces con los pantalones y las camisas hechas garras. Y bueno, pues una muestra de que mi mamá nunca se opuso a mi afición. Cuando me veía llegar, me decía, oye hijo, para la próxima vez que te vayas de torero, llévate una mulita, dice, porque si no vas a parecer limosnero. Oye, Pedro, y dejando un poco lo de la tauromaquia y los toros, eh,
Pues generalmente a los médicos tenemos nuestra etapa de tanta emoción y tantas pasiones que se viven, buenas y malas, dentro del ejercicio de la medicina hospitalaria, con cosas agradables y desagradables. Y a veces uno de los refugios que tenemos, pues es la música. Y entonces, pues hay cierta música que nos gusta, que nos hace sentir bien, o a veces tocamos algún instrumento o cantamos. ¿Y cómo ves tú de tus habilidades ahí musicales? Bueno, sí, el arte musical me gusta mucho. Me gusta todo tipo de música. Por mi edad, pues desde, desde cuando era niño ya existía el danzón, ya existía el cha-cha-cha, ¿sí? Había grandes artistas como Pedro Vargas, Nicolás Urselay, a muchos de esos me tocó escucharlos, algunos incluso en persona, ¿no? Y bueno, pues me gusta la música popular, adoro la música mexicana, la música clásica me place mucho, y la música popular, la música de mi época, el rock and roll, es fabuloso. Entonces, yo no toco ningún instrumento, algún tiempo, muy joven, siendo este, adolescente, tocaba yo la armónica y finalmente la dejé, no sé por qué, pero tenía yo cierta habilidad para tocar la armónica. Canto, canto algo más o menos general, canto. No soy tan desafinado, de chico en la primaria pertenecía al orfeón de la escuela, incluso en ese entonces existía el Orfeón Infantil Mexicano y estando yo en la primaria fui seleccionado para irme a la Ciudad de México, becado al Orfeón Infantil de México, pero ahí sí mi mamá dijo, no te vas. Oye, y aparte de estas situaciones, eh, los médicos generalmente somos apasionados y siempre vamos en la lucha de el estímulo, de lo ideal, de lo que queremos, de lo que aspiramos, somos así muy etéreos en ese aspecto. ¿Cuáles son los amores que te han marcado? ¿Cómo te ha ido en los amores? Bueno, yo soy un enamorado de la vida, en primer lugar. Enamorado de mis padres, más tarde de mi familia, de mi esposa, de mis hijos y pues de mi profesión. Y también, por supuesto, de la tauromaquia. Tengo pues mi vida repartida en diferentes compartimentos. Primero, el amor a la vida, sobre todas las cosas. Y ese amor a la vida pues me impulsó en cierta forma a prepararme a estudiar la carrera de medicina porque pues siento que la medicina es vida, es dar vida, preservar la vida, cuidar la vida y servir a semejantes. Eso pues, lo tengo totalmente claro. Y pues luego el amor a mi familia original, mi familia materna, paterna, pues también son amores de mi vida. Y luego, pues ya de joven, pues aparte de que sigues tu camino profesional, tu carrera, pues conoces un día de tantos a una muchacha, haces la vida con ella, tienes familia y bueno, pues en la actualidad, otro de mis pasiones, pues es mi familia. Y si hay algo que tengo en esta vida es pasión, porque todo lo hago con pasión. Con Oye, pasión. Pedro, y bueno, esta probadita que nos has dado me hace reflexionar porque yo te conozco de hace ya algunos años y veo que la gente te quiere mucho. O sea, en el gremio pediátrico hay mucha gente de toda la República que te quiere y te reconoce. Y has además ocupado cargos, principalmente dentro de la CONAPEME,
pues que te han puesto en una situación en la que tienes que tomar decisiones y has tomado decisiones en las que no te has llenado de enemigos, sino por el contrario, te has llenado de amigos. Y creo que ahí debes de agregar a ese bulto de tus amores y de tus cosas buenas en la vida, pues que estás rodeado de muchos amigos que te aprecian, que te quieren, que te valoran. Y yo quisiera que tú me dijeras si hay alguien, alguna persona o alguna imagen o algo que te ha motivado, que ha cambiado tu vida y que en cierta forma has conducido tu vida gracias a esa motivación. Bueno, sí, mira, una de las otros amores que tengo es la amistad. Yo he cultivado la amistad desde niño. Desde niño tengo muchos amigos de la infancia. Cuando a lo mejor te pueda extrañar, pero tengo amigos desde el kinder, que fuimos al kinder, que fuimos a la primaria, que fuimos a la secundaria, que nos íbamos de pinta, ¿sí? Que nos íbamos por acá, por allá, que muchos me acompañaron en mis correrías taurinas. Entonces, yo creo que aparte de callejero, fui muy amiguero. He sido muy amiguero, o sea, yo te doy la mano, te doy mi amistad, sin, sin importar nada, o sea, porque no, la amistad no es un cambalache, la amistad es un dar, y dar, nada más, dar, sin esperar nada, sin esperar, lo único que espera uno, el dar la amistad, es esperar que el que esté frente a ti se haga tu amigo. Y eso es todo. Entonces, pues a lo largo de la vida yo tengo muchos amigos, muchos antiguos, muchos eh, viejos amigos, muchos recientes, muchos actuales. En fin, yo, como decía el doctor Alfredo Toski, no Toski, sino Toski, que fue gobernador del estado, decía que la amistad es una planta que hay que regar de vez en cuando para que no se seque y florezca. Entonces, eso es una frase que a mí me gustó mucho. Y bueno, pues un arquetipo en mi vida fue mi ama. Oye, Yo pues soy, yo soy, definitivamente que has tenido una vida muy privilegiada, con muchos logros, con mucha riqueza sentimental, con personas a tu alrededor. Yo quisiera preguntarte a Pedro Tostle en este momento de su vida, ¿qué le hace falta? ¿Qué te me hace falta? falta cultivar tu amistad, seguir adelante con mi profesión, que es mi pasión, y seguir sirviendo a mis semejantes, hablarles a mis amigos, ver a mi familia que se ha multiplicado. Tengo 6 nietos y en fin, tengo el día ocupado al 100%. O sea, tengo mis amores, son muchos, los amigos, mi familia, mis nietos, mis hijos, en fin, y mi profesión, obviamente, ¿no? Entonces, no, no, yo no he sido una persona que haya cultivado el ego, he cultivado amistad, más que eso. Y esto, pues, no tengo con qué agradecerlo a Dios. Y bueno, pues, sí, cuando terminé mi entrenamiento pediátrico, vine aquí a la ciudad de Puebla, inicié otra etapa de mi vida, una etapa institucional. Estuve en el Instituto Mexicano del Seguro Social como pediatra primero de neonatos y después de urgencias pediátricas desde 1977 hasta 2012 que me jubilé. Y como médico de consulta privada, pues desde 1975 hasta la fecha. Y bueno, pues dentro de mis actividades ya profesionales, pues ingresé al colegio de pediatría de mi localidad,
Fui presidente del Colegio de Pediatría en dos ocasiones, de 1983 a 1985, del 2001 al 2003, y pues le agarré alguien que me impulsó mucho a seguir dentro de la Confederación Nacional de Pediatría fue el maestro Salvador Guerra Jiménez, que apenas acaba de fallecer, un gran guanajuatense, que me dice, doctor, ¿por qué no continúa dentro de la pediatría organizada? En fin, me explicó qué era eso, porque pues yo no tenía idea de lo que era la pediatría organizada, pues tenía idea de lo que es la educación médica continua, pero así en forma organizada no lo sabía. Y entonces pues él me invitó a continuar y posteriormente pues fui presidente de la Federación Pediátrica del Centro y estuve 2 veces en el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría como vocal y dentro de CONAPEME pues fui secretario segundo, propietario de CONAPEME y fui coordinador de las organizaciones que están afiliadas a CONAPEME y finalmente del 2016 al 2018 fui tesorero de la Confederación Nacional de Pediatría. Tuvimos aspiraciones a la presidencia, a presidir la CONAPEME, pero pues hasta ese entonces nos dimos cuenta que CONAPEME ya no es lo que fundaron los fundadores, sino que se ha convertido en un negocio. Y pues no, yo no comulgo con esas ideas. No. Oye, Pedro, tomando en cuenta, pues, que has tenido una vida tan intensa, tan productiva, y pues ya casi para finalizar esta entrevista en la que estamos conociendo por qué eres un médico sobresaliente, pues yo quisiera que tú, de tu palabra, en tu sentir, ¿qué le recomendarías a todas aquellas personas que quieren ser médicos, a todos los chavales que quieren ser médicos, a las personas comunes y corrientes que están forjando su vida? ¿Qué les recomendarías? Bueno, primero que tengan fe en sí mismos, que nadie en esta vida les diga que algo no puede ser o que no puedes ser tal cosa. Eso es primordial. Tener fe, tener convicción de lo que quieres ser, ¿sí? Estar convencido totalmente de que vas a hacer lo que tú te has propuesto en esta vida. Un buen ingeniero, un buen médico, lo que sea, ¿sí? Antiguamente se decía, el mejor bolero, el bolero, pero que seas el mejor. No se trata de ser el mejor, se trata de cumplir los objetivos que el ser humano tiene en la vida y no apartarse de ese camino, porque pues en medio del camino pueden encontrar muchos avatares, muchas dificultades que te impiden seguir adelante. Pero si uno está convencido totalmente de que tiene uno que llegar a la meta, lo vamos a hacer tarde que temprano. Y eso al fin y al cabo, el llegar a la meta es lo que te da la felicidad. Y si no llegas a la meta, también fuiste feliz porque perseveraste en tu objetivo, en tus ilusiones. Muy bien, querido Pedro, pues agradezco mucho esta entrevista tan sensible y el por qué eres un médico sobresaliente, doctor Pedro Tostli Riquelme, un gran médico, un médico sobresaliente y querido amigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi querido Eduardo, y muchas gracias a todos los amigos de Médicos Unidos y todos los de la academia que tú eres académico. Eso sí, yo no soy académico, pero estoy. Hasta pronto. Hasta la vista.